huracán en otra parte del mundo. Como nuestras mariposas. Patria, Minerva y María Teresa, que por su lucha, resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura, El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por nuestras mariposas. Anibel, Andrea, Emily, Yesenia, Glenis, Gisela, Yulisa, Miledis, por ellas, por sus hijos, por sus hijas, por los nuestros, por una sociedad más justa, por la no violencia contra la mujer. marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 a.m. desde el Mirador Sur, esquina Churchill, hasta el Centro de los Héroes. Porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Bien, señores, está con nosotros Rosario Espinal y vamos precisamente a comenzar la conversación con ella, hablando de esta marcha que está programada para el 24 de noviembre. Buenos días, Rosario. Esta Buenos caminata, días. sí. Sí, pues esto es, en primer lugar, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es un día que adoptó las Naciones Unidas hace justamente 20 años mediante una resolución y que tuvo la motivación de las mujeres de este país y de América Latina que promovieron esa resolución en Naciones Unidas. Así que así es como las hermanas Mirabal llegan a convertirse en un ícono a nivel internacional y un referente de lo que ha sido y que sigue siendo la violencia contra la mujer. En el caso de ellas fue violencia política, pero en el caso de muchas otras mujeres es violencia de otros tipos. En este caso, nuestro país está viviendo una situación seria, una situación lamentable de muchos casos de violencia contra la mujer, donde las parejas o exparejas pues asesinan a sus mujeres, incluso a veces asesinan hijos y ellos mismos se suicidan después de cometer esos hechos. Es algo ante lo cual no podemos permanecer callados ni voltear la cara, sino que es un problema que hay que enfrentar por un lado desde el gobierno con políticas públicas efectivas, con un ministerio público atento a ese problema y por otro lado la misma sociedad. Y esta marcha lo que busca es llamar la atención, hacer un esfuerzo desde la sociedad, organizaciones de mujeres, organizaciones civiles, etcétera, que llamen la atención sobre la magnitud de este problema. ¿Hemos mejorado? ¿En qué hemos fallado? Te hago la pregunta porque uno lo ve desde cierto enfoque, pero recientemente el procurador Jean Alain Rodríguez destacó la reducción de los feminicidios según las estadísticas que él ofreció, un primer elemento. Y el segundo elemento dijo que las mujeres no mantenían las denuncias, que generalmente desistían. Ese es el enfoque que hay desde la Procuraduría. Mira, hay una campaña, incluso que no es aquí, que es internacional, de decir que no hay feminicidios. O sea, es como que eso es un invento de las feministas. Y eso afecta a las estadísticas. Por ejemplo, en la Procuraduría, si uno entra a la página web a buscar las estadísticas, ellos comienzan a clasificar los asesinatos de mujeres. Por ejemplo, si tú estás con tu hermana y el novio de tu hermana viene a matarla por X motivo y la mata y de paso te mata a ti, porque estabas en el lugar, porque estabas en la casa cuando llegó el tipo. Dios te libre. Dios te libre. Ajá, pero ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Esa hermana de esa víctima. No es un feminicidio. ¿Es o técnicamente? No es, sí, o no es un feminicidio? En la Procuraduría, según la definición, no te van a poner en esa categoría, sino que te van a poner en la categoría de un asesinato de mujeres. Pero tú estabas ahí. Aunque bueno, es una discusión social, pero jurídica, sobre todo. De hecho, hay países donde está normado el término feminicidio y hay países donde no. Ahora, en el caso de República Dominicana no lo considerarían un feminicidio íntimo, porque también se usa esa clasificación, porque no la mataron, en el caso del ejemplo, ¿verdad? De esa hermana, no la mataron por el hecho de ser mujer ni nada parecido, sino porque circunstancialmente estaba en el lugar, pero pudo ser quizá un hombre. Pero la mujer, la fallecida inicialmente sí se clasificaría como feminicidio. Directo, indirecto. Exacto. Sí. Entonces lo que pasa íntimo, es que cuando yo mencionaba ese ejemplo, porque cuando el procurador hace ese tipo de pronunciamiento, es que también ellos han estado
jugando con los casos y con las estadísticas para minimizar el problema. Ahora, fíjense, hace creo que fue 2 semanas, la semana pasada o antepasada, en solo una semana se reportaron tres feminicidios en una semana. 4. O 4 feminicidios en una La de los Alcarrizos, Pedro Brán, San Pedro y La Vega. En ese caso, claramente todos fueron a manos de una pareja. Entonces, cuando en un país, en una semana, uno tiene 4 feminicidios, algo está pasando. No podemos cerrar los ojos ante lo que está pasando. Encima de eso, quieren culpar a las mujeres de los feminicidios. O sea, los feminicidios es porque los hombres están rabiosos, porque las mujeres están muy independientes, porque las mujeres provocan a los hombres. Ando en o sea, pantalones eso es como la historia de Adán y Eva. Fue la manzana que la mujer se lo... Señores, tenemos una situación que hay que prestarle atención, y culpar a las mujeres no es real, o sea, no es verdad, no debe hacerse, no es correcto, es incorrecto, no es verdad que son las mujeres. Es que las mujeres pedimos derechos reconocidos a distintos niveles, y hay que aprender a convivir con la idea de que las mujeres no son sujetos de opresión. Bueno, después de reiterar entonces la invitación para esta marcha que se da el 24 de noviembre con motivo de la celebración del 25 de noviembre, vamos a hablar de política con Rosario. Pero vamos a ver cuál es el panorama. No cabe una pregunta de los feminicidios. Vamos a quedarnos en este tema y no tratemos el otro. Se puede tratar el otro, pero tenemos un tiempo limitado. Hay que tratar el otro. Entonces, tú la puedes hacer. No podemos No, solo le decía porque ciertamente hay como un afán de que la mujer tiene culpa, no que es culpable, pero que tiene culpa. Entonces, pero mi pregunta es en el sentido, porque alguien de la Procuraduría me decía, cuando una mujer, porque está en el círculo de la violencia, que se reconoce, pero cuando una mujer obvia iniciar cualquier acción legal o firma un acuerdo que suprime la acción legal, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque finalmente eres la víctima directa, estás en círculo de la violencia, pero firmaste un aval, un acuerdo que legalmente me desarma. El ejemplo fue el de Juana en San Pedro. Mira, prácticamente todos los adultos me van a entender con lo que yo voy a decir, porque prácticamente todos los adultos han tenido una relación íntima en la vida. Cuando uno está en una relación íntima con alguien, es difícil. Tú puedes pelear con esa persona y es difícil romper una relación. Es muy difícil romper una relación. El apego. O sea, está el apego en la relación. Están los hijos, si hay hijos. Está la presión de la familia. Está la presión social. O sea, las mujeres abusadas, aún a las que le dan 3 galletas, aún a las que le dan golpes, 11 puñaladas, como aún a las que le dan puñaladas, las mujeres están bajo mucha presión para no abandonar sus familias. Si denuncian a un hombre, viene la carga: denunciaste al papá de tus hijos, pusiste en la cárcel al papá de tus hijos, él es un hombre bueno, porque nadie es malo 24/7. Todos los seres humanos son malos en un momento y tienen una cara dulce en otro momento. Entonces hay que entender que para las mujeres no es fácil, cuando están en una situación de violencia, tomar las medidas necesarias para enfrentar el problema. Rosario, vamos al cuadro político que tenemos hoy. Donde hasta ahora no hay decisión de primera vuelta. La última publicación que se hizo, que fue la del Centro Económico del Cibao, confirmaba otras publicaciones que se habían hecho en momentos que creo que fueron peores del PLD, donde la candidatura de Luis Abinader anda entre un 10 y un 12%, pero nunca por encima de eso, ni en el peor momento. Entonces, ¿cómo ves el cuadro político en el día de hoy? Mira, en términos de las encuestas, para fines de utilidad de planificación, los partidos pueden hacer sus encuestas y gastar su dinero en eso. Pero para fines de informar al público, este no es un buen momento para hacer encuestas. Porque este es un momento de fluidez política, de volatilidad política, donde se han movido fichas en el ajedrez que conocíamos, en el ajedrez político que teníamos con la salida de Leonel Fernández del PLD. Entonces, el electorado necesita un tiempecito para procesar estas cosas, para ver dónde se ubica, dónde se queda, si se va, si no se va de donde estaba. Entonces, yo pienso que este no es un buen momento para hacer buenas mediciones en términos de
de identificación partidaria y mucho menos de posibilidades electorales. Ese sería mi comentario general sobre el tema de las encuestas, que hay que esperar un poco que el electorado procese lo que está pasando y porque también esas movidas de fichas en el tablero político no se han asentado totalmente. El electorado no sabe si Leonel Fernández va a ser candidato o no, y esa es una ficha en el tablero político ahora mismo. Así que yo creo que hay que esperar para poder medir. ¿Pesa el fallo a la decisión del tribunal del Superior Electoral hoy? Bueno, pesa para la gente, digamos, para la gente que le da seguimiento a este tema, para los partidos políticos, pero para el electorado no entiende, o sea, la gente común no entiende lo que decide el Tribunal Superior Electoral. Claro, entiende si un titular de periódico dice Leonel Fernández puede ser candidato, eso la gente lo entiende, o si se dice en la radio o en la televisión. Lo que pasa es que sabemos que la historia no termina en el Tribunal Superior Electoral, que hay una instancia que es el Tribunal Constitucional, donde cualquiera de las partes que se sienta perjudicada ante una decisión puede llevar un caso. Ya, ¿Cómo evalúas la alianza que hizo el PRM con determinados partidos para presentar específicas candidaturas? Una alianza que ha provocado críticas directas como la de Carolina Mejía, otras más sutiles. Ayer Farideh Raful habló acá de que mostrando cierto desacuerdo, pero respetando la línea institucional, y otros que no han hablado, pero uno piensa, por ejemplo, en Orlando Jorge, que estaba ahí al lado. ¿Perdón? La saludó. Orlando, déjame terminar, Oli. Orlando Jorge Mera, cerca de Vincho Castillo, quien llevó a cabo el proceso que mandó a su padre a la cárcel. Y uno tiene que entender que no es dura, no es fácil esa situación. ¿Cómo ves esa alianza? Mira, esa alianza ha sido muy alabada por las personas involucradas en la alianza, es decir, PRM, aunque tú señalas, claro, personas que han cuestionado de alguna manera u otra, o que tú supones que podrían cuestionarla, pero en general la posición, digamos, del PRM, de sus voceros y de los otros partidos que se aliaron ahí, ha sido de alabar la alianza. Yo voy a disentir. Porque yo pienso que por varias razones esa alianza es problemática. Tú señalabas ejemplos de por qué es problemática, pero yo voy a decir algo muy práctico. Ni siquiera voy a ir al punto de vista, digamos, de las diferencias de historias políticas ni ideológicas. No me voy a meter en eso, que es quizás lo más interesante. Pero, dejando eso de lado... No había diferencia política entre Balaguer y vos en el momento del 96. Por eso voy a decir, como aquí se han dedicado a decir que no hay diferencias ideológicas en nada, con lo cual yo estoy en desacuerdo también, pero no voy a entrar en eso tampoco. Voy a decir algo muy práctico de por qué me parece una alianza desacertada. Porque un partido en el poder, un partido dominante en el poder, para sacarlo del poder, que se supone es el objetivo del principal partido de oposición, para tú sacar un partido dominante en el poder, necesita una de tres circunstancias. Una gran crisis económica, que aquí no ha llegado todavía. Ojalá que nunca llegue para bien del pueblo. Pero bueno, una gran crisis económica se lleva un partido dominante del poder generalmente. Punto número 2, que puede llevarse un partido dominante en el poder, que hubiese algún tipo de injerencia extranjera fuerte. Eso generalmente no ocurre a menos que haya una gran diferencia, una confrontación ideológica, algo Bolivia. Así. Ahora. Y si sucede en un país como este, tendría que ser manipulando variables económicas. También si fuera una división fuerte del partido. Sí, claro, espera, que ahí voy, son tres razones que dije. Estoy dejando esta última. Y el tercer factor que puede motivar la salida de un partido dominante en el poder es una división de ese partido. El PLD, claro, se divide después de las primarias y con la salida de Leonel Fernández. Ese proceso apenas comenzaba a producirse. Sí, espera. Ese proceso comenzaba, es decir, se sale Leonel Fernández, salen las personas más cercanas, digamos, a Leonel Fernández, pero el resto del PLD está ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar. Cuando el PRM sale con esa alianza, le envía una señal muy clara al PLD.
le envía una señal de que aquí estamos uniéndonos. ¿Y cómo va el PLD a interpretar eso? Pero si aquellos que están fuera se están uniendo, nosotros tenemos que unirnos. Es decir, el PRM le brindó al PLD el que parara su desangramiento y se unificara. Pero parece ese es un error garrafal en estrategia política. Entonces, por eso dije, yo no me voy a referir a la parte ideológica, no me voy a referir a los problemas que pueda haber por ahí, porque me parece que el punto estratégico es fundamental para entender por qué es un error. Rosario, dos cosas. Lo primero es, a propósito, en Chile, déjame ver que oye, que va a decir algo. Luis decía que ese era el eje del mar. El eje del mar, yo lo mandé a Oli. Pero eso, todo que Danilo y Leonel oye, todo era el diablo, el eje del mar era el PLD y lo sigue siendo. La salida del PLD ya eso le queda. Si lo devolviera el PLD fuera lo mejor para los PLDistas también. Te puedo decir más razones. Pero deja que Rosario, la invitada, desarrolle la idea. Te puedo decir más razones por los cuales esa alianza es problemática. Déjame plantearte esto. Lo que tú dices parece que el PLD no lo interpretó. Es decir, eso que tú dices de que la unión del PRM al bloque Junto Podemos llamó al PLD a unificarse, parece que no lo interpretó. ¿Por qué no lo interpretó? Porque precisamente después de la alianza lo que aparece es Felucho Jiménez acusando al candidato del PLD de la provincia de San Juan de la Maguana y el candidato y le salen después a Felucho Jiménez acusaciones de corrupción, de que a través de Wikileaks él fue acusado de corrupto. Lo que aparece es mayor confrontación en el PLD y Leonel Fernández juramentando un grupo de miembros del PLD de diferentes demarcaciones, incluyendo el Comité Central, en el Centro Olímpico. Okay. Es decir, que no se nota que en el PLD se haya advertido que el impacto de su división está unificando a la oposición, porque la oposición superó vamos a escucharla a ella entonces ahora. Su primaria contra todos los pronósticos, con unidad, respetando los resultados y los candidatos que más pudiera pensar que van a tener contradicciones, entendiéndose. Entonces, ¿lo que usted está planteando es un deseo o es lo que usted prevé? No, lo que yo estoy planteando es lo que yo estoy viendo, y lo que yo estoy planteando es lo natural en un cálculo político. O sea, si tú ves un partido desbaratándose, un partido dominante, y tú a las 3 semanas de que eso se esté produciendo, le da primero cobija a los que se fueron, que andaban deambulando. O sea, primero tú le das cobija a gente que anda deambulando, porque realmente todo ese grupo de Junto Podemos y el mismo Leonel Fernández, cuando adquiere el PTD, realmente ellos estaban deambulando electoralmente hablando. O sea, electoralmente hablando, ellos no tenían candidatos. O sea, ellos no tenían candidatos, ni se sabe quién puede ser su candidato. Para los pactos, que no la tenía antes. Es decir, el PRM o pacta ahora o pierde la oportunidad. Claro, entonces tú estás viendo la ley electoral. Mira, es decir, que fue estratégico Oli, del PRM el pacto. Oli, yo no tengo ningún interés de convencer a nadie de lo que yo pienso. Yo no tengo ningún interés. E incluso en conversaciones he hecho este planteamiento a personas del mismo PRM. Ya ustedes tomaron una decisión y tienen que justificarla. Ahora, un partido PRM que obtuvo cerca de 35% en las elecciones del 2016 tiene que crecer 15%, un poquito más de 15% para ganar el 50+1 en las elecciones del 2020. Entonces, un partido así lo que necesita es convertirse en el partido opositor, y en ese momento su estrategia era dejar que los que pueden hacerle competencia, que no es el PLD, son todos esos que andan deambulando, quedaran a su suerte. Eso es lo que el PRD tenía que hacer, el PRM, perdón, para entonces solidificarse. Ese sería mi análisis de la situación. ¿Qué lectura hace usted de la encrucijada, entre comillas, de los leonelistas, o por lo menos visualizado públicamente como leonelistas, que siguen en el PLD
Y hablo de la misma vicepresidenta Margarita Cedeño, que aunque esté y ha dado señales, pero indudablemente a lo interno se desconfía de ella, de Abel Martínez, del propio Félix Bautista, poniendo como ejemplo lo que dijo Felucho ayer del mismo. ¿Qué lectura hacer de esa especie de presos de confianza del PLD? Bueno, indiscutiblemente el PLD tiene desafíos, porque tú no puedes asumir que se da una división y que ya al mes van a estar todos los problemas resueltos y todo el mundo encantado. Nosotros vamos a seguir viendo cosas como la de Felucho y Félix Bautista. O sea, van a seguir ocurriendo cosas. Lo que sucede es la magnitud en que sucedan. Al PRM lo que le convenía es que el PLD se hubiese seguido dividiendo, es decir, masas de PLDistas saliendo. Eso es lo que al PRM le convenía. Debieron dejar la alianza para febrero. Atizar. Para cuando pase la fecha de las alianzas. Lo que pasa es que esta alianza, si tú sumas los votos, todos esos partidos chiquitos, sácame el Reformista que fue en alianza con el PRM, los otros partidos sumaron 2.9% de los votos en el 2016. De eso, 2.9. Sin embargo, fueron claros. Pero por uno tú pierdes. Espera, Luis tiene 43. de ese 2.9, un 1% corresponde al BIS, que fue en alianza con el PLD. O sea, que el 1% del BIS está inflado porque fue en alianza con el PLD. Nosotros estamos hablando de que probablemente en términos electorales, todos esos partidos representan un 2% del electorado. ¿Que un voto cuenta? Claro está. Pero cuando tú analizas el costo de unirte con un 2% del electorado y el desencanto que tú puedes generar en sectores urbanos liberales, que es donde el PRM tenía que mirar para crecer, y lo he dicho muchas veces en radio, en televisión, en mis escritos, para crecer el PRM necesita captar votantes diferentes, no los votantes que están alojados en la ultraderecha. El PRM no acaba de entender dónde está su potencial de crecimiento. Su potencial de crecimiento está en las capas medias urbanas, que son mucho más liberales que lo que representan los partidos a los cuales se ha aliado. Que el PRM no tuviera gente para llevarlo de senador en X provincia, lamentable, porque han tenido muchos años para haberse preparado, para tener gente en todas las provincias. Tenía gente en todas las provincias. Pues si tenía gente en todas las provincias, es inconcebible que el PRM le dé 10 senadurías. 11. 10 o 11 a un grupo de partidos que no tienen votos. Es inconcebible. Esperemos. Yo, con relación al tema, no sé si tú querías abordar otra cosa del proceso local. Yo tengo una pregunta local. Sí, yo te quería decir, si tú has considerado en tu análisis, pues yo te quiero hacer una pregunta sobre Chile. En tu análisis, el hecho de que en el año 94, cuando Juan Bosch dejó el poder, la política, dejó el PLD en manos de Leonel y Danilo. Del 94 para acá, el PLD no había participado en unas elecciones sin esos dos líderes electorales. Es la primera vez en 25 años que el PLD va a participar en unas elecciones sin sus dos cabezas electorales. Es como un panal de abejas que le hayan quitado la reina. ¿Qué impacto tú crees que pueda tener eso en el proceso electoral del año que viene? Bueno, algún día Leonel y Danilo tenían que dejar el espacio. No, pero decir, juntos. Eso iba a llegar. Sin transición, de choque. No, porque de repente. Ellos no podían hacer la transición, porque ellos tenían que irse los dos para que hubiese una tercera candidatura. No. De quien fuera. Claro. O sea, o era Danilo o era Leonel. Entonces, para que hubiera una transición, o sea, para que hubiera un cambio. País con una historia caudillista, ¿cómo está? Bueno, pero ustedes están apostando a que te estamos preguntando. Bueno, ahí hay riesgos, pero esos riesgos ocurren en todos los sistemas democráticos. Entonces nadie puede plantear que las mismas personas son las que tienen que ser candidatos siempre. Que hay riesgos, sí. Pero bueno, esos son los riesgos de la democracia. Uno de los riesgos de la democracia, porque si no tuviéramos dictadura u oligarquías. Uno de los riesgos de la democracia es las candidaturas nuevas. Eso es inevitable. Rosario, la pregunta sobre Chile y terminamos. ¿Cómo valoras tú la participación del presidente Medina de manera directa, tanto
como fue este domingo, en lo que va a ser la campaña para lo municipal, como para la nacional y congresional. O sea, y que ande con Gonzalo para arriba y ¿cómo para tú valoras eso? ¿Cómo lo ves? Es que el PLD ahora mismo está en los hombros de Danilo Medina. Yo lo planteo hoy en una declaración que hice a Diario Libre. El PLD está en los hombros de Danilo Medina. O sea, él va a ser la figura, él es la figura que se va a evaluar si el PLD pierde o si el PLD gana. En realidad, yo pienso, y lo digo hoy en el periódico, las elecciones del 2020 van a ser un referendo sobre el gobierno de Danilo Medina. Bueno. De eso se tratan las elecciones del 2020. ¿Qué apuesta? Y los dominicanos concentran el voto. Bueno. El que apueste a la desconcentración del voto está haciendo un mal cálculo político. Los dominicanos concentran el voto. Los dominicanos en mayo estarán hartos de elecciones, porque primarias, elecciones congresionales en febrero, elecciones presidenciales en mayo, la gente va a decir, yo no quiero más elecciones, yo voto por el que menos me desagrade. Y así es como se van a definir las elecciones de mayo del 2020. Hay algo que yo racionalmente no comprendo con el tema chileno. ¿Cómo es posible, jóvenes de millennials o nativos digitales, que nacieran de 1990 para acá, en forma de protesta, estén destruyendo lo que ya consiguió la sociedad? 100 estaciones de metro en Chile. Le plantearon la renuncia del gabinete, no aceptaron. Le plantearon un paquete de reforma, no aceptaron. Le pusieron subsidio a las pensiones del 20%, no aceptaron. Ahora le han planteado una reforma constitucional y no aceptan. Siguen protestando. ¿A qué tú atribuyes como socióloga ese comportamiento tan radical de los jóvenes en Chile? Bueno, generalmente eso lo hacen los jóvenes. Sí, pero eso así, no es de sorprender. Destruir lo que tú tienes. Claro, eso lo hacen los jóvenes generalmente. Los ricos no usan el metro. Pero ¿qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que en Chile se ha producido un inmenso hartazgo y desesperación dentro de la juventud, que a uno le da trabajo entender, porque uno dice, Chile, la economía quizás más sólida de América Latina. El modelo de los Chicago Boys. O sea, realmente un país sumamente estable y demás. Pero la sociedad chilena es una sociedad muy cerrada. La política chilena es muy cerrada. En Chile se está dando lo que tú planteabas ahorita, pero que yo te respondí a la inversa de tu supuesto. En Chile se ha dado que se fueron los socialistas, llegó Piñera. Se fueron otra vez, llegó Piñera. Primero fue un pacto entre la derecha y la izquierda. No ha habido realmente una modernización del sistema de partidos. Y eso crea problemas. Entonces, además, precisamente los niveles de desarrollo, paradójicamente, traen revueltas. A veces en un país muy, muy pobre, a veces tú puedes controlar más los niveles de revuelta que se producen. Chile es un país que ha experimentado un importante crecimiento, un importante proceso de modernización, pero no ha sido, parece, capaz de absorber esa juventud con hay mucha desigualdad. Sí. Y la desigualdad trae mucha violencia. La desigualdad trae más violencia que la pobreza absoluta. Y eso está documentado. Sí, porque la desigualdad entonces, claro. Entonces, por ejemplo, comparándolo con un país como este, ¿cuál es la expectativa de los jóvenes aquí? Bueno, la migración. Aquí el 60% de los jóvenes te dice que piensa irse. Y en este país hay posibilidad de irse. En Chile no. O sea, no tanto. ¿A dónde se van los chilenos? No, en Chile hay más posibilidades. Donde quiera. Pero el pasaporte chileno es no por eso. Ahora tú vives mejor en Chile, tienes más posibilidad de conseguir una casa en Estados Unidos. Ustedes saben cómo se migra con una visa válida de residente. No te digo de paseo. Pero aquí se van sin visa válida de residente. No, aquí mucha gente tiene familiares legales que piden, y aunque tú tengas que esperar. Hay una cadena migratoria que es más establecida. Aquí hay una cadena migratoria. El sol de los domingos. Gracias a Rosario Espinal de coordinadora. Gracias a Rosario Espinal. Esto es un programa nuevo que tú vas a poner. Gracias, Rosario, gracias. Cambio fuera.
2.000 alumnos, 127 nuevas estancias infantiles, 120.000 computadoras entregadas. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Con las visitas sorpresa, hemos ejecutado un presupuesto de casi 43.000 millones de pesos para financiamientos, donaciones, infraestructuras y equipos. Somos un gobierno cercano y solidario con nuestra gente. Estás escuchando El Sol de la Mañana por Sol 106.5. Véalo por Telefuturo, Canal 23. Nuevas escuelas, remozamiento de aulas, mejor alimentación y nutrición, capacitación de nuevos docentes, educación equitativa e inclusiva. 7 años de esta revolución educativa. Seguimos avanzando.